Muy buena noche, mi nombre es David Villarreal Saavedra, soy estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos de la UNAD, del CEDAT de Ibagué. Me encuentro realizando una actividad en la materia que se llama aprovechamiento de subproductos, en la cual debemos escoger una industria de alimentos que genere residuos y nosotros debemos aprovecharlos como subproductos. Para este caso, escogí yo la industria cárnica, en la cual me voy a basar en utilizar un subproducto como lo que es la ampella y el despalme del cerdo, más conocida como grasa o sebo del cerdo, y lo que voy a hacer con ella es utilizarla en la transformación de longanizas. Entonces, a continuación les voy a mostrar un poco sobre el tema que yo escogí y cómo lo voy a trabajar. Como podemos observar, lo que es el sacrificio y el desposte de res y cerdo, ellos tienen un impacto. De tal manera vamos a mirar el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico, y verificar si es sostenible o no sostenible. En el tema, pues nosotros escogimos el cerdo. Decimos que es sostenible en términos ambientales porque ayuda a generar menos residuos que se vuelven anatomopatológicos, y le damos un tratamiento adecuado que ayudan a la generación de residuos orgánicos que se vuelven peligrosos para la proliferación de infestaciones y de carga bacteriana. Esto hace referencia a que el impacto ambiental sí es sostenible, porque utilizando el subproducto como materia prima o como insumo para otro producto realizado, ayudamos al medio ambiente a generar menos residuos como tal. En el impacto social, pues también decimos que es sostenible, ya que genera en la nueva industria utilizar los nuevos subproductos y genera más empleos para las personas que nacen con las nuevas tendencias y que ayudan a los beneficios en la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria e industrial. Entonces genera más empleo al generar nuevas industrias nuevas con los subproductos que se generan de otras industrias. Y en el impacto económico, pues también es viable, porque el impacto económico es muy beneficioso, ya que en las plantas de sacrificio, para lo que las plantas de sacrificio se convierten en un residuo, para la industria de embutidos sería, digamos, una materia prima. Aproximadamente se utiliza en un 40%. ¿Qué es el despalme de cerdo, o lo que llamamos también empella? El despalme del cerdo es un resultado de desgrasar todos los cortes magros del cerdo, que se presentan en el desposte del animal, al igual que la empella. También es conocida como manteca, y siendo utilizada en la cocina casera y en la industria alimentaria, como las morcillas, los chorizos, las longanizas. Algunas personas también lo utilizan en tamales o para obtener la parte de la freidora en chicharrones. Se utiliza el desarrollo de estos productos embutidos cárnicos, al menos en una cantidad de subproductos de espalmes o de empella, en un 5% a un 45%. De eso depende de la misma cantidad. Si son hartas, digamos, es decir, si lo queremos de hacer de buena calidad, pues normalmente siempre los embutidos utilizan un 5 o un 8% de materia prima grasa. Pero si lo queremos hacer de un poquito menos de calidad, bajar un poquito los costos, pues ya le podemos aumentar un 40, un 45%. Para que esto no suceda de que se deterioren los embutidos como tal, que digamos no se suelten las grasas, se tiene que hacer una emulsión cárnica, que una emulsión consta de lo que es como tal grasa, agua y proteínas. Entonces utilizamos la carne, podemos utilizar un almidón de papa, un almidón de yuca, y utilizamos la grasa. Esa emulsión la podemos concentrar, digamos, para que no se separen con el tripolifosfato de sodio. Podemos decir que la industria como tal pues tendría tres tipos de residuos, que sería una emisiones atmosféricas, en donde dice que la industria alimentaria, pues en la parte de la cocción, cuando se coccionan las longanizas, se va a liberar una emisión atmosférica, que sería, digamos, un impacto ambiental. Lo que más se utiliza también como tal de residuos, pues se va a generar muchos residuos líquidos y muchos residuos sólidos. En la parte de los residuos líquidos, que pues son los aguas residuales, van a vertimientos que libera la industria cárnica. Son aguas sucias que utilizan los procesos de limpieza y desinfección de lavado y las instalaciones de equipos, donde la mayor parte de la carga contaminante corresponde al arrastre generado en las actividades anteriores. Entonces, todas las impurezas que encontramos como tal en el proceso, que a través del agua son arrastradas, se van por los alcantarillados o por los cárcamos, y eso se convierten en las aguas residuales. Normalmente también siempre antes de liberarlos, pues se utiliza mucho lo que es las trampas de grasas,
Esas trampas de grasas ayudan mucho a sostener, antes de irse a los ríos, las grasas como tal. Y pues la parte de los residuos sólidos, que se van a encontrar algunos aprovechables y no aprovechables, o lo que llaman orgánicos e inorgánicos también. La norma ambiental, podemos encontrar la normatividad legal en el ambiente para la industria cárnica. Vamos a encontrar como tal 6 normas muy importantes, dentro de las cuales podremos encontrar la NTC ISO 14001, que es una norma técnica colombiana. También encontramos la GTC 24, que es otra norma técnica colombiana. Encontramos la Ley 9 de 1979, que es la más antigua, en donde el título 1 nos habla sobre la protección del medio ambiente. Y como tal ya encontraríamos el decreto 948 de 1995, que es el que rige el Ministerio del Medio Ambiente. Y después, por último, se encontrarían las más recientes, que son la resolución 631 del 2015 del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, que establece parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos, y la resolución 3956 del 2009, que sería el secretario distrital del medio ambiente de la ciudad como tal. Esa fue la parte como tal individual. Pues deberíamos también realizar un trabajo colaborativo, en donde dice, pues yo me presenté como tal solo a realizar el trabajo individual y colaborativo. A continuación, decía que nos tocaba realizar un diagrama de flujo del proceso productivo, en el cual tendríamos que identificar el subproducto y los residuos generados. Entonces, pues como ya hemos hablado anteriormente, escogimos el sector cárnico, y lo primero que se hace, pues se hace un examen antemortem del animal que se va a sacrificar. Después se hace un pesado del cerdo como tal, pues en este caso escogimos fue el cerdo, y después el animal entra a la planta de sacrificio. Se hace una insensibilización, que es como tal un aturdimiento que se le hace al animal para que quede inmóvil, para que quede como prácticamente desmayado. Ahí sí se procede a hacer el sacrificio, y en el sacrificio después se hace un desangrado. Eso, ahí se encontraría, digamos, un subproducto, que se puede aprovechar la sangre como subproducto para elaborar un plasma. El plasma lo utilizan mucho para hacer morcillas, para elaboración de embutidos cárnicos, para muchas cosas como tal de la industria de derivados cárnicos. Luego se somete el animal ya desangrado a un escaldado, y ahí hay un eviscerado. Las vísceras también son aprovechadas como subproductos para la elaboración de insulinas. Eso se utiliza mucho en la industria farmacéutica para realizar el tema de las insulinas. Luego se hace una maduración por frío de 24 horas y pasa a un despielado. Ahí en el despielado también hay otro subproducto que utiliza el pelo, la piel y las uñas. Esto lo utilizan para la elaboración de colágenos e hidrolizados proteicos. Luego habría un despiece, un desposte como tal. En el desposte, pues aparte podríamos identificar a mano izquierda que en el desposte pues se saca toda la parte de la carne magra, lo que son la parte de la costilla, el espinazo, todo lo que se utiliza como tal, como venta de carne. Pero entonces el subproducto como tal sería el hueso y la grasa, ¿sí? Podemos decir que con la grasa refinada se puede utilizar una elaboración de biodiesel, y con el recorte del hueso se puede sacar carne mecánicamente separada, que también lo utilizan en embutidos. Como tal, nosotros escogimos la grasa, pero entonces hay dos tipos de grasas, unas que son consumibles para el ser humano y otras que no. Las pueden utilizar para varias cosas, como digamos cosméticos, la pueden utilizar como para hacer, digamos, cebos, velas, parafinas, bueno, entre otras cosas. En el caso de nosotros, pues vamos a utilizar la grasa, que es comestible, pero pues sabemos que la grasa así comestible no es de gran apetito. Entonces se va a hacer una transformación, se va a utilizar como subproducto la empella y el despalme para utilizar la elaboración de embutidos cárnicos. Para la elaboración de embutidos cárnicos se procede a hacer una formulación. Ya habíamos dicho que utilizábamos aproximadamente un 40% para una longaniza económica. Entonces se hace una formulación, un pesaje, luego pasa a un molido, se muele la empella, se muele la carne, bueno, como tal, pasaría a un mezclado, a un embutido, a un porcionado, a una cocción, a un reposo porcionado, a un empaque, a un almacenamiento y a una comercialización del producto como tal. Ya esos productos embutidos sí se pueden vender como tal a las personas, ya lo van a consumir, ya es un producto apetecido, ya es un producto que pues ha tenido unos retenedores que hace que las grasas se sostengan como tal en la emulsión.
Como habíamos dicho anteriormente, pues nuestro producto seleccionado, pues para lo que la industria cárnica es un residuo, para nosotros en el tema de elaboración de longanizas sería una gran materia prima. Entonces, la descripción del producto seleccionado es la empella, el despalme, como habíamos dicho, también la conocen como grasa animal. Es el resultado de desgrasar el corte de los magros del cerdo y utilizan la elaboración de embutidos cárnicos de bajo costo, ya que se reemplaza por carne y se le adiciona retenedores. Como habíamos explicado anteriormente, se utiliza mucho lo que es para retener la humedad, una emulsión cárnica. Y esa emulsión cárnica, pues, hemos dicho que tenía grasas, tenía proteínas y tenía agua. ¿Y cómo se retiene? Pues por medio del tripolifosfato de sodio. La producción nacional, pues normalmente se matan demasiadamente cerdos, son sacrificados aproximadamente 4.827.000. Entonces, digamos que cada cerdo contiene normalmente 8 kilogramos, 10 kilogramos, 15 kilogramos. Entonces, la cantidad que se va a utilizar de ese subproducto sería demasiada. Podríamos estar hablando aproximadamente entre 38, 40 a 50 toneladas. Entonces, es bastante, digamos que esa materia prima sería viable, no se acabaría tan fácilmente porque pues igualmente la carne de cerdo está utilizando harto y pues nosotros utilizaríamos el subproducto que sería como tal la carne, la grasa y la empella. Entonces, los parámetros pues contienen energía, aportan agua, digamos la energía que aporta por ser un lípido aporta el 673 kilocalorías. Tiene pues obviamente una cantidad de agua que le hace referencia al 20,6 gramos por cada 100 gramos. Contiene proteínas y poquita, porque pues habíamos dicho es un lípido, contiene obviamente mucho más grasas que proteínas. Entonces en grasa sí tiene 71 gramos por cada 100 gramos. También nos aporta sodio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, nos aporta vitamina B3 y nos aporta muy mínimos que serían microgramos de B12 y de folatos. Para el desarrollo de nuestro árbol de problemas, entonces vamos a identificar el problema central, cuáles son los efectos y cuáles son las causas. Entonces este es nuestro árbol de problemas. Podemos decir que el problema principal es que en el desposte del cerdo sale una gran cantidad de grasa que se le denomina o se le conoce como despalme o empella, la cual el ser humano no puede consumir directamente. Entonces ese sería un problema para la industria de carnes, para los que despostan, para los que sacrifican. ¿Cuáles son los efectos? Pues que no es apetecida por las amas de casa como lo que es normalmente la carne, no se puede consumir sin ningún proceso, debe someterse a un proceso para ser consumido y tiene grandes proporciones de colesterol, entonces por eso digamos que es un efecto que causa el problema. Las causas, pues la empella es una pared de grasa que cubre la falda del cerdo y el despalme está adherido a los cortes magros y separados de la carne. Entonces como tal, nuestro problema principal es pues que la grasa no se puede vender como se comercializa normalmente la carne. Entonces para aprovechar ese subproducto sería utilizarlo de tal manera con una formulación que tenemos acá. Entonces el aprovechamiento del subproducto lo vamos a hacer en relación a esta formulación. Como decíamos que la empella y el despalme no se puede, digamos, comercializar como se comercializa la carne, porque pues nadie se comería eso así de una. Entonces decidimos hacer una formulación para realizar un chorizo o una longaniza. En este caso vamos a hacer la longaniza. A bajo costo le vamos a bajar la cantidad de carne, le vamos a aumentar la grasa y se le van a aumentar unos sales y unos nitrales. Entonces tenemos que, digamos, de carne magra, normalmente siempre es el 85%, entonces lo vamos a bajar a 45%, y ese 40% que le estamos bajando en carne magra se lo vamos a aumentar en despalme y en empella, que sería nuestro subproducto principal para la elaboración de un producto nuevo. Entonces le adicionamos un 5% de agua, un 5% de almidón y un 5% de texturizado. Esos tres, lo que es agua y almidón, más la carne, sería la proteína, el agua sería pues la cantidad de agua y el almidón sería nuestra proteína. Y la grasa, decimos que la emulsión se relaciona de tal manera que hay proteína, grasas, aguas y retenedores. Entonces esa sería nuestra base de cálculo, y a partir de esa base de cálculo utilizaríamos lo que es la sal para el sabor, el nitral que es un conservante,
el tripolifosfato de sodio, que sería el retenedor también como tal, la cebolla larga que pues le da sabor, el ajo lo mismo, condimento del sabor a longaniza, una mezcla de especias en polvo, el eritorbato de sodio que es un antioxidante y el humo líquido que pues también le da el sabor a humo fresco. Entonces, como tal decíamos que nuestro producto, como no se podía comercializar la grasa, entonces lo vamos a utilizar como subproducto para que se convierta en un producto necesario en la elaboración de un producto como tal terminado. Y pues ya para terminar, podríamos decir que la industria cárnica tiene muchos subproductos, como ya lo habíamos dicho anteriormente arriba, pues pueden utilizar la sangre para hacer plasma, pueden utilizar lo que las pezuñas, el pelo, para hacer colágenos, para hacer insulinas, pueden utilizar el tema de las vísceras. Entonces, digamos que como tal, tiene muchos subproductos. Nosotros habíamos decidido, bueno, en mi proyecto, decidí escoger la grasa que es comestible, porque también la que no es comestible la pueden utilizar para animales, para lo que no es para el ser humano, ¿no? Lo pueden utilizar para otros productos diferentes. Entonces, al final, pues decimos que la empella y el despalme nos sirve a nosotros en nuestra formulación para bajar costos, para quitar el 40% de carne magra y colocarlo en grasas. Y nuestro producto pues va a quedar más tierno, más suave al tacto y todo. Entonces, muchas gracias por la atención prestada